La paz sea contigo. Soy Fray Edgar Amado, fraile dominico paraguayo, pero residente en estos momentos en Salamanca, en San Esteban. Bueno, me quiero hacer presente en esta preparación para Pentecostés, compartiendo contigo un tema que me parece esencial en este tiempo. Evidentemente hay muchas cosas que charlar, mucho que hablar, mucho que aprender de la fiesta de Pentecostés y del Espíritu Santo, pero hoy quiero hablarte sobre lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Entonces vamos a hacer un breve recorrido por la vida de los discípulos. Te invito a hacer memoria. Vamos a recordar en primer momento el itinerario de los discípulos hasta el día de Pentecostés. Luego vamos a ver qué pasa en el día de Pentecostés y finalmente qué sucede después. Es decir, antes de Pentecostés, en Pentecostés, post-Pentecostés. Recordemos, ¿cómo eran los discípulos seguidores de Jesús antes de Pentecostés? Previamente. Tendríamos que recordar los distintos evangelios, sobre todo Marcos, Mateo, Lucas, Juan, que nos cuentan cómo fueron estos primeros discípulos. Jesús los llamó, Jesús pasó por sus vidas, algunos estaban trabajando en la barca, otros estaban en la mesa de cobro de los impuestos, otro lo vio en el río Jordán, se fue a preguntarle dónde vivía el maestro. Así, a diferentes personas Jesús los fue llamando. Compartieron con él su vida, su ministerio, su predicación, todo lo que pasó, los milagros, las curaciones, las cosas buenas y seguramente también las cosas no tan buenas dentro del grupo, las dudas, la apertura al mensaje de Jesús, ir comprendiendo de a poco a Jesús. Pero muchos dudaban. Jesús era un buen maestro, un rabino, hacía cosas interesantes, hacía milagros impresionantes, sobre todo su mensaje era realmente impactante. Su vida era diferente al resto, pero los discípulos seguían dudando, seguían teniendo sus expectativas, seguían ellos pensando qué ventajas sacar de esto, hasta el último momento. Recordemos entonces cuando Jesús entra a Jerusalén, todos van con él, pero ellos se siguen peleando por los primeros puestos. Recordemos a Juan y a Santiago, no tienen paciencia, tienen dudas, no saben muy bien quién es Jesús. Jesús les tiene que preguntar, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, todo ese itinerario que hacen los discípulos va a culminar en Jerusalén. En la última cena Jesús les anuncia de que varios de ellos lo dejarán, lo traicionarán, se dispersarán. Pero ellos, y entre ellos Pedro, dice, no Señor, yo estaré contigo hasta la muerte. Pero sabemos que la historia es otra. En el momento de la verdad, en el momento en que Jesús se entrega, en donde Jesús es juzgado, en donde Jesús es maltratado, humillado y terminará muerto en la cruz, bueno, Pedro lo niega, Judas lo traiciona, el resto se echa a correr. Solo unas pocas mujeres, María Magdalena, María, la madre de Jesús y seguramente otras mujeres, acompañaron, estuvieron ahí hasta el último momento, pero los discípulos se fueron. Cuando esto ocurrió, normalmente, ¿qué pasaba en aquella sociedad cuando se ejecutaba al líder? Porque Jesús fue malentendido por los fariseos, por la autoridad religiosa judías, y claro, pidieron a las autoridades romanas a que impartieran justicia, y Jesús fue muerto como sedicioso, como un revolucionario, como un rebelde, en la cruz, en el peor castigo de aquella época. Cuando pasaba esto, porque no era el único grupo el de Jesús que había eso, porque los judíos tenían muchos grupos radicales, rebeldes, que querían la independencia de Roma por las armas. Entonces, claro, mataban al jefe y también tenían que perseguir y daban muerte a todos los seguidores. Entonces, esta es la realidad de los discípulos. Son llamados, comparten con Jesús su vida, su ministerio, sus milagros, su predicación, todo lo bueno y también las cosas no tan buenas, siguen dudando, no lo entienden mucho, no lo entienden hasta el final, comparten con él la cena de despedida, lo que nosotros llamamos última cena, pero en el momento del arresto y luego en la crucifixión, todos desaparecen, no queda nadie.
Luego nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que quedaban en Jerusalén, estaban reunidos, ellos encerrados por temor a los judíos. Eso nos va a contar Juan, también nos va a contar Hechos de los Apóstoles. Estaban encerrados, tenían miedo. No se animaban a salir en público, ni a decir que eran discípulos del Nazareno, ni a anunciar a Jesús. Es decir, todo aquello que ellos recibieron de Jesús, que escucharon a Jesús, que convivieron con Jesús, eso se quedó en la nada, se quedó solapado, guardado bajo la cortina del miedo, del temor, de la supervivencia, es decir, de salvar la vida. Un poquito también lo que nos pasa aquí en este tiempo muy especial que estamos del coronavirus y la pandemia. Nos encerramos todos porque así nos han dicho. Entonces también hay que reconocer estas dos cosas. Hay encierros y encierros. No todo encierro es malo. En este caso que vivimos nosotros, en el caso de la pandemia, para prevenir, para cuidarnos a nosotros y a los demás, este encierro es bueno, no es malo. Pero el encierro que llevaban los discípulos era un encierro negativo, porque era por miedo a los judíos, a las autoridades, y ellos se encerraron, se olvidaron de todo lo que Jesús les había enseñado, o lo que les había dicho. No había modo de salir, estaban, ¿cómo decir? Estaban deprimidos, estaban tristes, estaban miedosos. Esta es la realidad previa. ¿Qué pasa el día de Pentecostés? ¿Qué nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2? Que vamos a leer mucho seguramente en estos días y en la liturgia también. Que ellos estaban reunidos, encerrados en un lugar, y de repente el Espíritu Santo irrumpe en sus vidas, como un viento huracanado, como les sacude, y nos cuenta así metafóricamente y en imágenes que como lenguas de fuego se fue posando sobre cada uno de ellos. Es muy interesante la imagen que utiliza Lucas para contarnos esto. Encerrados, ellos todos juntos, e irrumpe la fuerza del Espíritu Santo. Seguramente que rezaban, sí Señor, seguramente que estaban ahí en el llamado cenáculo con María Santísima y muchos otros más discípulos, no solo los 12. Cuando hablamos de los discípulos no hay que pensar solo en los 12, sino que en los 12, en las mujeres y en mucha gente más que seguía a Jesús ya desde Galilea y que vino con él a Jerusalén. Entonces, irrumpe el Espíritu, ellos tienen que salir. Esto es muy simpático incluso porque si pensamos que ellos estaban encerrados y por ahí Dios se le ocurrió hacerles una broma, es decir, enviarle así como fuego, aquí se quema todo y hay que salir porque cuando empieza a quemarse, se empiezan a quemar las cabezas y a salir afuera. Esto digo en tono así más bien de broma para entender que como incluso las cosas así más serias Dios también no nos puede poner como jocosas para sacarnos de la comodidad, del aislamiento, del miedo, del encierro. Y entonces el primero que habla va a ser Pedro. Este Pedro que negó a Jesús, este Pedro que se arrepintió, volvió al grupo y estaba ahí seguramente triste, dolorido, con el corazón roto, ahora es otro Pedro. Entonces, ¿qué sucede? Quiero que me sigan hasta aquí. La venida del Espíritu Santo supone un antes y un después. No hay vuelta atrás con la venida del Espíritu Santo. Cambia la realidad anterior y hay una nueva realidad. ¿Son las mismas personas? Sí y no. Sí, porque son los mismos discípulos, con sus dificultades, con sus limitaciones, con sus locuras, con sus tristezas, con sus miedos. Y no, porque ahora son nuevas personas, nuevos discípulos, fortalecidos con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo en primer lugar lo que les hace, ¿qué es? Les quita el miedo, les hace salir del encierro, les da valentía, les da seguridad para hablar de Jesús, les da esa fuerza. En griego la palabra es parresía, que hablar con libertad, con autoridad, sin miedo, anunciar a Jesús. Pedro lo hace en la mañana de Pentecostés y empiezan a anunciar todos, no solo Pedro. Pedro da un discurso magistral de 3 minutos y se convirtieron
3.000, 5.000 personas, nos dice así, exagerando un poco el relato. Nosotros hablamos 3 horas y nos convertimos a 3, ni uno. Bueno, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que ese Espíritu venga, nos dé valentía, fuerza, coraje, nos ayude a salir del encierro de nosotros mismos. Ojo, no del encierro de la pandemia que estamos ahora. Estamos encerrados en nuestras casas, pero no estamos encerrados al mundo ni al prójimo. Como decían muchas publicidades por ahí de Cáritas, sobre todo en España, la caridad no cierra, la caridad no se pone en cuarentena, la fe tampoco cierra. Cerraron los templos, cerraron las iglesias, no hubo misa en muchos países, pero la fe no cierra, la fe no está en cuarentena. ¿Podemos nosotros vivir la fe en cuarentena? Sí, efectivamente. Entonces podemos preguntarnos hoy, ¿cómo estoy viviendo este tiempo de pandemia, donde alrededor vemos miedo, muerte, tristeza, dolor? Muchísima gente, miles de personas han fallecido, no solo en China, en Italia, en España, en Francia, en Brasil, en Perú, Ecuador, México, en África, y eso va a seguir. O sea, esto está recién comenzando, una realidad muy difícil, de muerte, de desesperación, de miedo, de no saber qué va a pasar. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas en medio de esta realidad. En medio de esto, Jesús envía nuevamente su Espíritu Santo para darnos entonces valentía, para sacarnos de nosotros mismos encerrados. ¿Cómo estamos viviendo esta preparación del Espíritu Santo? ¿Cómo vivo mi experiencia de fe en Jesús? ¿Solo en mi mundo, solo en mi creencia, solo en las cosas que yo pienso, que creo que están bien en mi grupito, o me animo a abrirme a los demás? Hechos de los Apóstoles nos dice que no solo Pedro predicó esa mañana, sino que todos los que estaban hablaban de las maravillas de Dios en diferentes lenguas. Es lo que dice el público, es lo que dice la gente. ¿Cómo los escuchamos hablar de las maravillas de Dios en nuestras lenguas? Y empiezan a citar una lista de pueblos y de razas que había en ese momento en Jerusalén, porque habían ido, judíos de toda parte del mundo habían ido a celebrar la fiesta de Pascua. Entonces, es anunciar, el Espíritu Santo entonces nos capacita a anunciar el amor de Dios, la maravilla de Jesucristo en nuestras propias lenguas, en nuestras propias culturas. Sí. Y eso tenemos que aprender. El Espíritu Santo nos va a enseñar cómo hacerlo. No es lo mismo predicar en África, en América Latina, en México, en Paraguay, en Chile, en España, en Francia, y dentro de esos países, en ciudades o pueblos o barrios, o en montañas o en selvas. ¿Cómo anunciamos a Jesús? ¿Queremos anunciar a Jesús? ¿Te animas a anunciar a Jesús? ¿Tienes miedo? ¿No puedes? ¿No quieres? ¿No sabes cómo? El Espíritu Santo te va a dar la respuesta. El Espíritu Santo te va a capacitar. Entonces ahora el tercer punto es post-Espíritu Santo, lo que ya venimos hablando. Entonces, después del Espíritu Santo hay una nueva realidad, hay una nueva creación, nos recrea. Entonces, eso que hace en la vida de los discípulos no solo es algo histórico, no es algo que pasó allá muy lejos en el tiempo, 2000 años y más. Pasa hoy, en tu vida, en la iglesia, en la vida de muchísima gente. El Espíritu Santo nos va a abrir los ojos para ver qué es lo que hace en nosotros. Esa promesa es para ti. Esa experiencia del Espíritu Santo es para ti. Más que nunca ahora en Pentecostés. No solo en Pentecostés, no. También en Pentecostés. Más que nunca. Este es un tiempo privilegiado. Entonces, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente, dispongamos todo nuestro ser para pedirle al Espíritu Santo que nos renueve, que nos haga nuevas criaturas, que nos dé la valentía y la fuerza, la parresía para hablar de Jesús. Porque el Espíritu Santo no lo recibimos para nuestra comodidad, para sentirnos bien, para estar bien con nosotros mismos o en mi grupo nada más, o para alabarle a Dios nada más. No, el Espíritu Santo lo recibimos sobre todo y especialmente para anunciar a Jesucristo, para hablar del amor de Dios, para decirle al mundo que Jesús vive, que Jesús cambia nuestras vidas, que Jesús es nuestro Salvador
Y con Él la vida puede ser diferente, es diferente y somos testigos. Resumiendo un poquito entonces, la vida antes de la venida del Espíritu Santo en la vida de los discípulos era una cosa. La venida del Espíritu Santo transforma, cambia, renueva, y la vida después del Espíritu Santo los convierte en misioneros, testigos, discípulos, apóstoles, que anuncian a Jesús y las maravillas de Dios a todos los pueblos, en sus culturas, en sus lenguas, en su modo de ser. El Espíritu Santo hoy a nosotros nos puede transformar de ser simplemente observadores, mirones, reporteros, a testigos de Jesús. De estar encerrados con miedo, con angustia, con dudas, a salir de nosotros mismos, a abrir la mente, el corazón, el todo, el ser, para anunciar que Jesús vive hoy, que quiere entrar en tu vida y en tu corazón, y que el Espíritu Santo, su fuerza, su gracia, su presencia, es capaz de transformar toda nuestra vida, toda nuestra realidad. Feliz día de Pentecostés.